Colombianos, espero que estén muy bien. Están en otro video de La Luna Política. Les habla Camilo Luna. No olviden darle me gusta, suscribirse y comentar este nuevo contenido. Señores, como todos los domingos puede salir una investigación o una columna de opinión en alguno de los medios más importantes del país, me puse a leer y hoy descubrí una investigación que hace la revista Cambio sobre algo que no me he cansado de decirlo y lo digo todas las veces: los contratos de prestación de servicio, además de ser una esclavitud moderna, laboral moderna, sin tener nada que ver con lo laboral, terminan siendo también nada más y nada menos la nueva forma en que los gobiernos, que supuestamente dicen ser diferentes, contratan a diestra y siniestra y termina siendo líneas de clientelismos entre políticos. Señores, está la luna política. Quédense. Listo, vamos a iniciar la lectura. En diciembre me tocó guardar cada peso como un tesoro, porque sabía que en enero iba a estar sin contrato, sin plata, dice Sandra, una profesional de la salud que trabaja en la alcaldía municipal. Y llevaba un año saltando entre contrato de prestación de servicios de 3 meses. En las últimas semanas del año pasado trabajaba como nunca, para cerrar todos sus pendientes, y que así su supervisor le diera el visto bueno para el anhelado pago. Bueno. Esto es algo que sucede mucho para los que han sido prestadores de servicio. Saben que siempre ese último pago es el pago más demorado, es el pago mortal, como dicen. A veces se le pueden demorar hasta 3, 4 meses en pagarlo, dependiendo de la entidad. Pero lo que pasa es que a estas personas, muchas sí son trabajadores honestos, otras son cotas políticas, personas que no necesitan contratación, pero que por haber apoyado a X político tienen la posibilidad de estar ahí. Y es verdad. Y no tengo que decirlo, es verdad. Los contratos de prestación de servicios también son para cumplir promesas políticas y cotas que se hacen entre los gobiernos municipales, distritales, departamentales, hasta en el nacional se hace eso. De esa manera, y es cierto. Sigo. Sin embargo, la plata no ha llegado. Los informes se enredaron entre la burocracia y el flujo de caja. Sandra está en los rines, mientras espera el mensaje de que su contrato sea renovado. No puedo renunciar porque este trabajo me lo consiguió un familiar. No le puedo quedar mal. Tampoco creo que haya de conseguir un puesto igual, porque tengo poca experiencia, dice, y eso es verdad. Los contratos de prestación de servicios se convirtieron literalmente en la manera que puede conseguir una persona, un profesional, conseguir experiencia en un sector como el público o en el privado. Y saben que la mayoría de esos contratos se hacen con clientelismo, como otros contratos se consiguen por méritos propios. Pero literalmente es esto. Los contratos de prestación de servicio a lo largo y ancho de la historia se han vuelto no solamente una línea de esclavitud laboral, porque muchos de ellos no meten temas sobre horarios laborales, ni mucho menos lugares de trabajo, pero los agregan. Los agregan. Y eso termina siendo algo que viola la misma ley colombiana, pero a las entidades públicas les vale huevo. A los políticos de turno les vale huevo las demandas y seguir perdiendo dinero por los contratos de prestación de servicios. Sigo, sigo. La de Sandra es la realidad de 469.017 personas, que según datos de Colombia Compra Eficiente, al 27 de diciembre del 2024 están vinculadas al Estado a través de contrato por prestación de servicios. El tema, aunque ha sido paisaje, también se convirtió en una bandera política en 2022, cuando el entonces candidato Gustavo Petro prometió acabar con esta figura. Y ya como el presidente puso la propuesta en las listas de prioridades, bueno, yo en este momento, yo en su momento también fui prestador de servicios. Tomé la decisión de no seguir porque la verdad es una forma terrible. Lo tengo que decir por mi punto de vista. Es una contratación terrible. Pero venga, sí, el presidente había hecho la promesa, pero yo consultaba en su momento con varios juristas y me decían: vea, el contrato de prestación de servicios no se puede eliminar. Y mucho menos de lo público, porque es que el contrato de prestación de servicios está en el Código Civil. Tendrían que modificar el Código Civil. Segundo, adicionalmente a eso, muchas empresas utilizan la prestación de servicios para construir una casa, bueno, para eso, porque eso es la prestación de servicios, prestar un servicio profesional
pero sin ser empleado directamente ellos. El problema es que en lo público esto sí se convierte, ¿cómo les explico? Esto sí se convierte literalmente, sí, eh, en una esclavitud laboral, en un vínculo laboral fuerte y robusto. Pero voy a seguir leyendo. El contrato de prestación de servicios debe pasar a la historia. Encubre una relación laboral de manera mentirosa solo para sobreexplotar al o a la trabajadora, dijo en su momento el mandatario en el foro iberoamericano. Retos de formalización laboral que se hizo en Bogotá en octubre del 2022. Sin embargo, a la fecha los avances no son prometedores. Las cifras reflejan el rezago de un plan que ahora parece demasiado ambicioso para hacerse realidad. Puntos. Es verdad. Y es que es muy complejo, porque tendría que reformar tres cosas. Primero que todo, eliminar la categoría de prestación de servicios individual de personas, que eso es del Código Civil, es difícil, pero adicionalmente a eso, él cuando sacó el decreto de que iba a hacer nuevas plantas temporales que miraran y eso, al fin y al cabo en ese decreto no había un avance. Pero ¿por qué será? Porque es que los contratos de prestación de servicio tienen un rubro especificado que es el de funcionamiento de las entidades. Pues nada más y nada menos, a veces hay personas que terminan con 3 4 contratos, subcontratando personas para que le puedan cumplir los contratos, y eso es algo que es totalmente real. Ahora, si no somos así, legalmente sí, una persona puede tener hasta 64 contratos y hasta más. Pero el punto de esto es que hay personas que viven de un solo contrato de prestación de servicios, es una sola entidad, y literalmente la sufren, la lloran, literal. Sigo. Contratistas públicos, ¿de cuánto estamos hablando? En Colombia hay 10.000 millones de ocupados con una relación laboral dependiente, es decir, como asalariados. El 2,4 millones como independientes, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, con corta el 2024. Según Colombia Compra Eficiente, la Agencia Estatal de Contratación Pública, durante 2024 se registraron 747.942 contratos por un total de 16 billones de pesos en plataformas SECOP 1 y 2, firmados por 459.000 personas naturales. El 42% son hombres, 53,5% son mujeres y 3% figuran como otro. Entonces, aquí es el punto donde vamos. Entonces, ¿cómo les explico que eso de estos prestadores de servicio se gastan 16 billones de pesos? Ustedes miran, pero Camilo, ¿por qué no crean plantas? Bueno, mientras tanto un prestador de servicio vale lo que vale el contrato. Por ejemplo, un bachiller en una secretaría como la Secretaría de Seguridad puede ganar 2.700.000. Sí, puede ganar 2.700.000. Solo tienen que pagarle los 2.700.000. Mientras tanto, al empleado de planta se le vienen gastos como las cesantías, el tema de, de la seguridad social, eh, las primas, todo eso. Entonces eso genera un gasto adicional a la entidad. Entonces la entidad dice, venga, yo con lo que puedo gastar en una persona de planta, se la puedo gastar en 3 contratistas o 2 contratistas. Entonces es preferiblemente contratar contratistas. El problema es que esto genera después grandes problemas como demandas judiciales, demandas que van a los temas administrativos y laborales del país. Y adivinen qué pasa. Estas demandas terminan siendo ganadas por los empleados, por los contratistas, y terminan ellos ganando un buen dinero por todas las desfachatez que hacen estas entidades solamente para cumplir tres cosas. Una, supuestamente un ahorro en funcionamiento. Segunda, para cumplir con las órdenes políticas y movimientos políticos. Y tercera, para hacer líneas clientelares de los políticos de turno que negocian con el administrador de turno de las alcaldías o gobernaciones o distritos, o en el caso nivel nacional. Entonces, cuando ustedes miran esta cifra, en 2022 la cifra era de 15 billones. En 2023, 15 billones. Ahora en 2024 va a ser de 16 billones de pesos. Sí. Subió 1 billón en menos de 2 años.
Y así seguimos hablando de que aquí podemos hacer una diferencia, generar plantas temporales y provisionales que después pasen a cargos de carrera administrativa por mérito a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Pero no, a los políticos de turno les sigue gustando más la contratación, pero espérense, eso pasaría en ciudades grandes y municipios grandes. En departamentos tal vez, en los municipios de quinta y sexta categoría es imposible tener una planta de carrera o una planta provisional. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para mantener un puesto de planta. Tienen que esperar que el gobierno nacional les entregue ese dinero, que les den validez fiscal para eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen presupuestos muy bajos, muy, pero muy bajos. Entonces ellos sí dependen de los prestadores de servicio. Pero eso es un tema diferente, porque no, bien día también el tema del sistema general de participaciones. Por ejemplo, hay alcaldías que solo pueden funcionar 6 meses, porque no les da para más el funcionamiento. Pero sigo. Por la naturaleza de este tipo de vinculación se permite una persona puede tener más de un contrato. Por ello hay más contratos que contratistas en Colombia. Datos de la entidad muestran que el 35% de los contratistas tienen un solo contrato y el 53% trabajan con 2 o 3 convenios. Sí, señores. Cerca del 12%, una de cada 10 personas, tiene 4 o 5 contratos con el Estado. Ustedes dirán, ¿y estas personas sí pueden cumplir con los contratos? Al paso, y he conocido casos en lo público que no, ellos pueden cumplir con un solo contrato. Lo que hacen ellos es que tienen 5 contratos, contratan a personas para cumplir esos 5 contratos. Y así pueden dar el cumplimiento. O la otra es que se convierten en corbatas. Llegan, hacen un contrato estúpido, como por ahí contratos que tenía cierta alcaldía en Medellín, donde solo tenían que llegar al momento, apoyar el evento, tomar foto y luego hacer un informe breve y listo. Con eso ya tenían el informe mensual para cobrar 7 millones de pesos. Sí, y esos son los puntos en los que yo digo, esas son las famosas corbatas. Tienen muy pocas funciones, pero contratos deliciosos. Sigo. Ese tipo de vinculación implica un acuerdo entre dos partes para prestar un servicio determinado, de manera independiente, a cambio de unos honorarios. Es distinto a un contrato de trabajo que supone el cumplimiento de horarios, seguimiento de instrucciones de empleador y subordinados. Para Juliana Mora, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, a estos contratos se les ha dado un pésimo uso, especialmente en el sector público. Dice así, su uso no se puede disociar de las dinámicas políticas. Tanto al nivel nacional como regional son fuente de votos, especialmente en regiones en las que el Estado es el principal generador de empleo. Pasa por encima de la legislación tan estricta que tiene la vinculación de empleos públicos, explica la académica. Por eso dice Morat, es muy ingenuo pensar que todo se hará bajo control estatal y tampoco hay incentivos para combatir eso. Entonces ella nos muestra aquí un punto que es cantidad de contratistas por cada contratista. Entonces hay personas de 2 a 3 contratos, lo tienen hasta el 53%. Más de 5 contratos lo tiene el 2,9%. 4 a 5 contratos los tiene el nada más y nada menos en 9,05%. Y un contrato lo tiene nada más y nada menos que 34,93%. Sigo. Contratistas por género. Mujeres tienen 53%. O sea, son superiores. Bien, eso me alegra. Y hombres 42%. Y otros 3% nomás. Pero espera. Una promesa que avanza a paso lento. Y es algo en lo que sí yo tengo que decir. Bogotá. Bogotá, que es supuestamente la capital, su promedio de planta es del 30 a 35% en carrera administrativa a lo largo y ancho de la ciudad. Lo demás es prestación de servicio y convenios interadministrativos. Pero sigo. Mariana trabaja en una de las 4 subredes integradas del Servicio en Salud de Bogotá. Lleva alrededor de 3 años con un contrato de prestación de servicios que se renueva cada mes y cada mes. Dice, es muy difícil porque tenemos un contrato mensual. Hay personas que contratan por 10 meses, otras por 6. Todos los meses hay que firmar otro. ¿Sí? Cuenta. Estos contratos dependen de los convenios vigentes de la subred, que tienen periodos variables y los contratistas deben de presentar papeles cada vez que inicia un nuevo convenio. Totalmente cierto. Eso pasa en el sector salud mucho y más en el sector público salud.
En este caso, las subredes de salud de Bogotá, un invento de Gustavo Petro que, no es, que es bueno, pero a la misma vez, con un sistema actual de salud colombiano puede generar crisis, como lo tenemos hoy en día en varias subredes de Bogotá. Sigo. Según Mariana, este contrato ha sido una barrera para trámites cotidianos. He tenido problemas hasta para sacar un crédito. Cuando en el banco me piden una certificación laboral y sale que mi contrato vence a fin de mes, les parece inestable y dice, totalmente cierto. Es verdad, porque a los bancos los que le interesa es saber si usted tiene la capacidad y la puede pagar el crédito. Pero llegamos a un punto de largo aliento, un punto de dolor a largo aliento, que es verdad, que es caótico, donde los bancos no les agradan los contratistas de prestación de servicios estatales, porque ellos mismos ven que no hay, ¿cómo les digo? Confianza. No les da esa confianza de decir usted, a mí quién me dice que usted el otro mes va a tener contrato. Así uno le diga, sí voy a tenerlo, ¿no? A ellos no les interesa porque lo tangible es lo que está en el SECOP y lo que está tangible es lo que tiene vigente, no lo que va a ser vigente. Incluso su contrato ha sido un impedimento para cambiar de empleo. He pasado entrevistas y filtros en procesos que se caen porque mi certificación laboral no es confiable porque es mensual. Y la gente no entiende muy bien eso. Y es verdad. Las entidades privadas tampoco han entendido bien qué es el tema de la prestación de servicios. Y eso genera problemas. Pero espera. Este esquema parece amparado en un vacío jurídico. Permite mantener a trabajadores bajo la modalidad por años, dice Mariana. Denuncia que algunos compañeros llevan más de una década bajo este tipo de vinculación y nunca han tenido un contrato laboral. Este no es un trabajo por proyectos. Y si algún día decido irme, no me van a dar ninguna liquidación. Eso es totalmente cierto. O sea, imagínate 3 años trabajar en la misma entidad, pero que los contratos de prestación de servicios no te van a dar liquidación, no te van a dar nada. Sigo. Para darle fin definitivo a casos como el de Mariana, a comienzos del 2023 se puso en marcha un plan liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El gobierno le presentó un plan de formalización, aunque lo cierto es que estos contratos no son informales. A pesar de ofrecer menor seguridad, pues las prestaciones sociales, como los aportes a salud y pensión, recaen sobre el contratista. Dice así, según la meta que dijo Petro era formalizar 700 contratistas por prestación de servicios, 700.000, del Estado en vinculaciones laborales. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la cifra es de más de 700.000, corresponde a una realidad de número de contratos y no al de contratistas. Sucede y pasa que como les mostrábamos, son 400 y péguele de 400.000 y péguele de contratistas, ¿cierto? Y ahí vienen los puntos en los que yo sí les digo, generar otros 300.000 empleos, pues bien, las entidades lo necesitarán y muy bien. El problema es que va a seguir siguiendo el sistema de prestación de servicios así haya más empleos de planta. Sigo. Para lograr emitir directrices con el objeto de limitar la contratación por prestación de servicios a lo estrictamente necesario. Incluso se fijó un plazo inicial de 4 meses, que se vencía en abril del 2023. Hasta se intentó limitar la cantidad de contratos por persona. Sin embargo, el Consejo de Estado tumbó esa última decisión. ¿Por qué? Porque se vuelve, le digo, si la persona tiene la capacidad administrativa de poder cumplir con los contratos, el Consejo de Estado lo dijo, lo puede hacer. Porque son contratos de prestación de servicios. La persona depende de que si lo puede cumplir o no lo puede cumplir y las penalidades son del contratante, o sea, de la entidad que lo contrata si él no cumple. En agosto del 2023, el DAF informó que la cifra de contratistas pasaban a ser funcionarios iba en 12.000, con la Dirección de Impuestos y Aduanas de la DIAN a la cabeza. Sin embargo, según le dijo esa misma entidad a cambio al cierre del 2024, la cifra subió a 21.000, contando entidades nacionales y territoriales, es decir, que apenas 9.000 contratistas fueron formalizados en el último año y medio, un ritmo de avance que hace difícil llegar a la meta de 700.000 para agosto del 2026. Literalmente es imposible. Pero espérense, ¿por qué es tan difícil eliminar la contratación de prestación de servicios? Yo lo tengo que decir. Primero que todo, porque es fácil contratar. Las entidades les sale más fácil contratar a alguien de prestación de servicios que generar un proyecto de planta
de planta de carrera, que tiene que generar actos administrativos, que tiene que estudiar estudios de cargos, que tiene que generar estudios de riesgos laborales. Todo ese tema, las entidades les sale más fácil ahorrárselo. Sin contar que también tienen líneas políticas continuistas y clientelistas en esas líneas. Porque sí, yo hace poco hablaba de un concejal de Bogotá, Samir Abisambra, que según ese documento que supuestamente ustedes lo pueden ir a revisar, tenía a mano contratistas, líderes comunales, que le generaban votos. Y eso está mal, pero es la manera en que en que él le puede dar resultados a ellos. Yo les doy contratos, dicen con los políticos, a las personas que le ayudan supuestamente en campaña a cambio de eso. Pero espérense, vincular personas de manera directa al Estado tampoco es sencillo. Las nóminas son robustas, pero no dan abasto con las tareas. Por eso muchas labores se ejecutan a través de contratistas, que engrosan las oficinas de las entidades oficiales. Dice así, lo más grave de este tipo de contratación es la incertidumbre laboral. No sabes si tienes trabajo luego de que termine su contrato. Puede que termine en cierta fecha, planeas unas vacaciones, día antes te informan que hay una prórroga y no puedes viajar. Pero también son días en los que te quedas esperando una llamada que puede que no llegue. No siempre avisan y te enteras porque tus compañeros los llaman y a ti no, dice Andrea, que trabaja en una entidad del sector de inclusión social. Sigo. En 2024 ella fue de las afortunadas a quienes cambiaron la modalidad de contratación, también a través de un tercero, por un contrato de término fijo por un año. Hoy está a la espera de saber si le renuevan. Esta es otra modalidad de contrato que pasa mucho en las empresas de servicio social. Por ejemplo, los puestos de salud o las ESES, las empresas, las empresas sociales del Estado, las ESES. Ellos utilizan cooperativas, sí, cooperativas que además de eso también quedan vinculadas a un clientelismo para supuestamente darles a ellos un cierto dinero para que ellos contraten a ciertas personas y darles supuestamente un tema laboral. Pero estas cooperativas o temporales terminan siendo también un abuso laboral, porque les pagan sueldos muy bajos a lo común, pero con las prestaciones sociales, pero que terminan siendo caóticas para los mismos personas porque les dan contrato por un año, pero no les siguen dando contratación, porque terminan siendo también politizadas. Tengo mucha historia en eso porque, bueno, yo viví y crecí en un municipio de esta categoría, viví al frente de un puesto de salud y conocí todas las maniobras que hacían las cooperativas para poder incluir a las personas políticas que les solicitaban. Sí, pero sigo. Esa formalización de los cargos, como lo ha llamado el gobierno, no es sencilla por varias razones. Andrea confiesa que cuando le hicieron el cambio de contrato el año pasado a un término fijo, los resultados se vieron afectados. ¿Cómo pasamos a tener horarios no logramos cumplir con los mismos números? El cambio de contrato demostró antes trabajábamos de 12 a 13 horas para cumplir con las tareas, pero cumpliendo un horario no es imposible, no es posible. Y sí, porque, vuelvo y le digo, los contratistas como tienen un ritmo de trabajo explotativo y tienen que cumplir con las metas que colocaron en sus contratos, ellos trabajan hasta más horas para poderlo lograr. Pero cuando ellos pasan a ser empleados públicos, pasan a tener los horarios dispuestos en la ley. Son las 8 horas y posiblemente las 46 horas menos que tienen que trabajar semanalmente. Y esos son los puntos en los que yo sí digo, bien, bien hecho. Pero ahí es donde las entidades dicen, venga, pero si esta persona era tan buena, ¿por qué trabaja? ¿Por qué no está sacando los mismos números? Porque tiene que cumplir un horario legal. Y estas empresas cooperativas para evitar pagar estas o recargos dicen, no, 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 mamita, usted no va a trabajar más, no, sea seria. Sigo. Demora en los pagos. Los contratistas del Estado no solo hay una deuda con la formalización que prometió el presidente, también les deben plata. En las últimas semanas, varios medios de comunicación denunciaron demoras en el pago a contratistas en diferentes entidades, como la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Bienestar Familiar. En días pasados, el diario El Tiempo divulgó una comunicación que envió la ANT a sus colaboradores, que dice el 19 de diciembre, en la que, como una medida para atender la situación presupuestal que atraviesa la entidad, en la que solicitaba a los contratistas trabajar de manera virtual. La Secretaría General
en consideración a lo especial situación que se presenta este cierre de año, en atención a las circunstancias presupuestarias sobrevinientes, que son de público conocimiento, explícitas en la falta del desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recomiendo a los directores y subdirectores jefes de la Oficina General Supervisores de la Agencia Nacional de Tierras dar prelación a la prestación de servicios contractuales y preferentemente de manera virtual en el cierre de una vigencia de 2024. Sigo. Esa, ese medio también divulgó que el comunicado del Bienestar Familiar del 13 de diciembre que indicaba que en el momento de los recursos destinados para el pago de los contratistas no habían sido a disposición de la entidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ustedes miran, ¿qué contratistas puede tener el Bienestar Familiar? Varios, desde abogados hasta madres comunitarias. Sí, señores, madres comunitarias. Y hasta más. Sigo. El Ministerio de Hacienda ha reconocido públicamente que hoy el país enfrenta problemas de caja derivados del bajo recaudo de impuestos en los últimos meses. Estos problemas de liquidez han obligado al gobierno a priorizar los pagos de sus trabajadores por nómina y a las entidades a hacer un manejo eficiente de los recursos. Bueno, y aquí pasamos ya a lo último que dice el temor de denunciar. La realidad de Sandra, Mariana, Camilo y Andrea se agraven porque a diferencia de un empleado directo de una empresa no pueden sindicalizarse. Como los contratos terminan cada cierto tiempo, no tenemos seguridad laboral de poder expresarnos libremente, decir lo que nos incomoda en el trabajo. A mí, a mí no tienen que darme explicaciones para echarme. No me renuevan el contrato y salgo, aseguró Andrea. Camilo tiene la misma opinión. Cada quien que vela por su contrato, nadie se quiere organizar porque se presume que sí. Si nos agrupamos o hacemos una acción para que se nos pague, pronto vienen represalias en el próximo año que no habrá contrato. Es un miedo constante. Los contratistas de prestación de servicio, yo pues en mi caso sí respetaba mis derechos, yo hacía los horarios como yo quería y cumplía las metas como yo quería. Por eso, porque yo sabía cómo funcionaba la ley. Pero yo sí tengo que decir algo. Cuando yo veía compañeros que no eran capaces de decir nada porque no les gustaba el sistema o algo, se quedaban callados. No intentaban mejorar el mismo sistema. Y esto generaba caos. Yo ahorita le digo a los contratistas que hay. Si ustedes son contratistas, llevan más de 3 años, demanden. Demanden para que estas entidades paguen los daños laborales. Y ese cuento de que usted no lo van a seguir contratando, se los puedo decir. Yo no volví a ser contratista del Estado, pero a mí me siguen llamando entidades para que lo sea. Y hay esos problemas. Y yo claramente digo que no. Conozco compañeros que demandaron, en su momento, demandaron, y siguen trabajando en entidades públicas. Ese cuentico que a ustedes no lo siguen contratando es falso, es una falacia y además es ilegal. Entonces, esos son los puntos. La contratación de servicios es un caos a corto, mediano y largo plazo que se volvió, además de eso, la única forma de dar empleo en municipios de sexta, cuarta, quinta y tercera categoría, pero adicionalmente a eso, también se volvió la única manera de darle a los políticos lo que ellos quieren, contratos. Punto. Señores, esto es la luna política. No olviden darle me gusta. Perdón por el video largo, pero es que es una investigación y tocaba explicárselo y leérselas. Señores, comenten, digan, ¿ustedes han sido víctimas de este tipo de contratación? Gracias.